Bueno, en el caso de los arcos, las elipses, los círculos, se traza también una pequeña estructura para registrar en la memoria la trayectoria del trazo. En este caso, de los arcos, podemos trazar una pequeña estructura que nos marca el inicio y el final del arco. Entonces podemos nosotros trazar unas líneas auxiliares, una diagonal, y dividir esta más o menos en 3 partes iguales, y por ahí va a pasar nuestro trazo del arco. Estas líneas auxiliares son válidas para arcos, elipses y demás. Entonces trazamos una pequeña estructura, una diagonal, ya sea esta así o al revés. Dividimos esa diagonal en 3 partes aproximadas a ojo y por ahí trazamos el arco. Más o menos aproximado, ¿no? Dividimos aquí en 3 partes y por ahí pasaría nuestro arco. Bueno, esa sería una parte. Y podemos seguir trazando arcos de esa misma manera y vamos generando una cierta forma. Bueno, entonces la técnica es trazar una pequeña estructura, trazar una diagonal, dividirla en más o menos 3 partes iguales y por ahí trazar nuestro arco. Esa es una forma. Claro que ya después podemos trazar nuestros arcos a ojo directamente, independientemente de la estructura. Esto nada más es un registro para la memoria y después ir trazando nuestros diferentes arcos. Bien, ahora para el caso de los círculos tenemos aquí la misma estructura. Trazamos un cuadrado, trazamos una diagonal, otra diagonal, encontramos los centros y cada diagonal la dividimos en 3 partes aproximadas, 3 partes, y en estos 2/3 es por donde va a pasar la curva. En este caso la circunferencia va a ser resuelta por medio de 4 arcos. Esta nada más es una referencia. Nosotros podemos corregir el trazo para que nuestra circunferencia salga lo mejor posible. Bien, entonces tenemos aquí ya una estructura para nuestro trazo. Diagonales, los centros, dividimos en 3 partes más o menos a ojo y trazamos nuestra circunferencia compuesta por 4 arcos, corrigiendo durante el trazo, obviamente. Esa es la técnica. Ya nada más hay que ver el diámetro de que consta nuestra circunferencia y ahí vamos a ir componiendo
dentro de la estructura. Si es una circunferencia muy grande, no importa, la técnica sirve para todos ellos. Encontramos los centros, dividimos más o menos en 3 partes aproximadas, trazamos con línea tenue al principio para ir resolviendo nuestra circunferencia. Marcamos y ya resolvemos nuestra circunferencia. Cuando ya se tiene cierta experiencia, pues ya no se necesita la estructura, ya sabemos el movimiento que hemos planteado antes. Apoyo el canto de la mano y muevo los dedos en sentido circunferencial y voy trazando primero suave y luego poco a poco voy marcando y corrigiendo el trazo de la circunferencia. Al final obtengo mi circunferencia. Si es una circunferencia más grande, pues entonces tengo que mover el brazo, pero el trazo es el mismo. Moviendo el brazo, si soy derecho, la dirección del trazo es en este sentido, en sentido que se llama antihorario, el sentido antihorario, pero eso ya es después de mucha práctica siguiendo esta pequeña estructura y después resolviendo en el sentido antihorario la circunferencia. El sentido horario es un poco más difícil, habrá quien se acomode en ese sentido, pero eso ya es cuestión de cada persona. Tenemos aquí la solución de elipses. Para las elipses es el mismo trazo, nada más de que ahora en vez de cuadrado va a ser un rectángulo. Lo dividimos igualmente en sus diagonales, encontramos los centros del rectángulo, dividimos la diagonal en 3 partes iguales y obtenemos ahí los puntos de la trayectoria de la elipse. Cuidando de ir marcando los extremos tangentes a la línea recta de mi rectángulo. Encontramos el centro, la diagonal, sus 3 partes y generamos nuestra elipse. Ese sería nuestro trazo. Bien, ahora un detalle importante que vamos a ver aquí. Tenemos nuestros centros y mi elipse en este punto tiene que ser tangencial a la línea recta. Tangencial quiere decir una forma suave en este punto. Esto quiere decir que si yo dejo la elipse en punta, es un trazo mal hecho. Esto estaría mal. Nos queda en forma de lente y ese pico ahí no está bien resuelto. Tiene que ser tangencial la forma de mi elipse.
este estaría bien. De tal manera que cuando yo trazo mis líneas de base, por ejemplo, una elipse vertical, trazo mis diagonales, divido en 3 más o menos, es nomás para ir visualizando por dónde va a pasar mi trazo. Pues aquí es tangencial, recuerden, tangencial, que no quede en forma de lente. Y ya tengo yo una elipse en otra inclinación. Finalmente, repito, cuando ya se tiene cierta experiencia, trazo una pequeña línea tenue auxiliar y sobre eso voy corrigiendo y marcando ya con línea fuerte la elipse. Si son elipses muy grandes, pues trazo mi rectángulo del tamaño que se necesita, sus diagonales y finalmente la división aproximada y termino mi elipse. Acuérdense que estamos trabajando con trazo a mano alzada, no es perfecto esto, tangencial a la vez. Y voy marcando ya esto, suponiendo que ustedes necesitan hacer un croquis formal a mano alzada, que sea bien proporcionado, bien trazado, con cierta seguridad. Esta sería la técnica para los arcos, circunferencias y elipses.